Cuando pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, vamos a dar comienzo al programa El Alcalde Responde. Ya te decía yo que, bueno, vamos con un poquito de retraso debido a que hemos tenido la visita del delegado de Fomento y entonces el alcalde pues estaba recibiéndolo. Una vez que ya se ha marchado, ha resuelto, queremos, bueno, pues, como no, comenzar el programa. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida al alcalde. Buenos días, alcalde. Buenos días. Un programa más, El Alcalde Responde. Tenemos unas preguntas por aquí que han dejado los ciudadanos a través del teléfono de la radio o del WhatsApp del ayuntamiento, que es como más o menos hacemos este programa. El alcalde responde a todas las preguntas que nos dejan los ciudadanos y todo en directo. Comenzamos con la primera pregunta del día de hoy, de un ciudadano que nos preguntaba algo así. He escuchado que Diputación está preparando un plan de empleo. ¿Qué se sabe sobre él? Bueno, pues antes de responderte a la pregunta, Nani, tú ya lo has dicho, pero pediré disculpas a los vecinos y vecinas que estaban esperando desde la 11 escuchar esta entrevista. Es verdad que ha habido una visita de un delegado, ha sido bastante fructífera, hemos estado trabajando y a esa entrevista o esa reunión de trabajo se le pone más o menos una fecha de inicio, una hora de inicio y una hora de terminar. A lo que no le pongo hora de terminar, sobre todo por la experiencia que tenemos en el programa. Por la última vez creo que fueron 20 y tantas preguntas, hoy no sé las que habrá, pero lo que está claro que estoy disponible para contestar todas las preguntas que hagan falta y sobre todo dando todos los detalles que pueda dar en el tiempo que sea necesario. El plan de Diputación que preguntaba este vecino o esta vecina, efectivamente lo hemos anunciado en alguna ocasión, creo que aquí en la propia radio, en el Pleno, en fin, en alguna entrevista que se han hecho desde los medios locales. Está el plan de Diputación desde antes de ayer, publicado en el Boletín Oficial de la provincia. Ya están trabajando los técnicos del ayuntamiento, con nosotros, con los políticos, para establecer, digamos, cuáles son las pautas a seguir dentro de la normativa que establece la propia Diputación en ese plan. Nos corresponden algo más de 120.000 euros, si no recuerdo, estoy hablando de memoria. Se va a articular de manera que sea como otro PER, como alargar el PER o prorrogar el PER, de manera que en cuanto podamos, con los acuerdos de pleno y una serie de documentos que hay que pedir a la Junta de Andalucía, se establezca ese sistema de contratación, que estamos intentando, y ya digo que ya se dará cuenta exhaustivamente y con toda seguridad, pero estamos intentando que sea como el PER, que funcione como el PER, que entren oficiales, que entren peones, que los peones en esta ocasión no solamente sean del régimen especial agrario, sino que sean peones que se dediquen, por ejemplo, en momentos determinados a la aceituna y en otros momentos a sectores de la rama general y que puedan también beneficiarse. El número de personas, pues va en función, que se puedan contratar me refiero, va en función de ese dinero, que ya están haciendo los cálculos, teniendo en cuenta que serán sueldos de oficiales de PER y sueldos de peones de PER, donde todos entrarán, igual que los oficiales, durante 4 semanas y los peones durante 21 días, igual que el PER, el mismo sueldo, prácticamente el mismo tipo de trabajo y prácticamente la misma duración. Pues yo creo que estará en torno a las 60 y tantas, 70 personas las que podremos contratar cuando se articule. Será entre las últimas semanas del año 2022, de este año, y las primeras semanas del 2023. Por lo tanto, resumiendo, está recién publicado el plan de empleo. Estamos trabajando en preparar la documentación para llevarlo a pleno, que creo que tendremos que hacer un pleno extraordinario para aprobarlo. La idea que tenemos y que entra dentro del margen que da la Diputación es que sea lo más similar posible a cómo funciona el PER, lo digo porque es el sistema más justo, más transparente y por el que todo el mundo conoce y sabe cómo va. A la hora de seleccionar el personal será con oferta en el SAE, con los criterios que el SAE suele aplicar en las ofertas del PER, con la única peculiaridad de que no solamente serán peones del régimen especial agrario, sino también peones del régimen general los que puedan entrar en la bolsa. Mismo sueldo que en el PER, mismos trabajos o similares que en el PER y el mismo sueldo que en el PER. Y sobre todo lo más importante, la misma selección que se hace en el PER, que esa es, yo creo que la que tiene todo el mundo asumida ya y es la transparente y la que todo el mundo más o menos entiende que es la que tiene que ser, y así es donde el ayuntamiento no puede inmiscuirse ni para lo bueno ni para lo malo, de manera que sea lo más transparente posible, que es lo que se busca, sobre todo que sea lo más justo posible. Alcalde, ¿se va a poner alumbrado especial de Navidad teniendo en cuenta el precio de la luz? Efectivamente, eso ha sido una pregunta que nos hemos hecho nosotros también.
teniendo en cuenta el precio de la luz, si era conveniente o no poner alumbrado. Al final hemos llegado a la conclusión, el equipo de gobierno y con las reuniones también, por qué no decirlo, que hemos mantenido con hosteleros y con comerciantes, de que sí, vamos a poner alumbrado. Y vamos a tomar medidas también en cuanto al ahorro. Se va a poner alumbrado de Navidad, pero se van a poner unos temporizadores, unos limitadores en cada bloque de alumbrado, de manera que no tengan que estar toda la noche encendidos. De manera que, por ejemplo, el alumbrado especial esté los días entre semana encendido, no sé, hasta la hora que se establezca, por ejemplo, hasta las 12 de la noche, y que en el fin de semana, viernes, sábado y domingo, esté algunas horas más, y que las noches clave, las noches de fiesta, los días que se vean convenientes, pues que estén toda la noche. Pero no hemos querido renunciar porque, en realidad, un alumbrado que es prácticamente no, el 100% LED, que se va a controlar con un horario, que no afecta, digamos, de manera contundente al consumo ni a la factura que tiene el ayuntamiento, puede ser un revulsivo, puede ser un acicate que genere ilusión, que genere esperanza, que alegre, que anime y que le venga bien también al comercio y a la hostelería. Renunciar a gastar X por no alquilar algunas piezas, además de las que nosotros tenemos, o tenerlas porque la luz sea más cara, teniendo en cuenta que podemos tener sistemas que hagan que se ahorre, no tiene sentido si lo que se busca con el alumbrado navideño es generar ambiente para que la gente compre, para que la gente salga, para que la gente venga a visitarnos a ver el alumbrado navideño, que siempre lo hacemos de una forma especial, todos los años vamos un poquito más allá, incrementando el presupuesto y el esfuerzo para que también haya gente que nos visite y por lo tanto pues se genere ese flujo de dinero en torno a los comercios, en torno a los bares. En fin, yo creo que ha sido una buena decisión, apostamos contundentemente por la promoción en la medida de lo posible del comercio y de la hostelería, que no es más que promocionar el municipio, y el alumbrado navideño es un buen momento, un buen motivo para hacerlo, además de que de puertas hacia adentro, pues también una Navidad sin alumbrado, una Navidad sin luces, pues no es lo mismo para nosotros, que también necesitamos los vecinos y vecinas de este pueblo, teniendo en cuenta que la situación es complicada, teniendo en cuenta que la situación va a ser más complicada porque el tema de la aceituna está muy mal, fatal, va a ser un año catastrófico en cuanto a jornales y en cuanto a producción, pues bueno, de alguna manera, pues que podamos disfrutar de nuestro pueblo, ver nuestro pueblo bonito, ver nuestro pueblo engalanado. No se trata de que la desesperación, de que cunda el pánico y de que lo demos todo por perdido, sino que al contrario, generemos ilusión, generemos esperanza y entendamos pues que como pueblo, igual que hemos salido de muchas, también saldremos de esta. ¿Nos podía hablar en qué consiste exactamente lo de tener que renovar las placas de cochera en todo el pueblo? Renovar las placas de cochera en todo el pueblo se ha explicado también en un par de ocasiones. ¿Por qué se tienen que renovar las placas de cochera? El motivo fundamental es para poder actualizar el padrón de placas y de vados que hay en el municipio sin que se genere ningún agravio comparativo. Porque no se hace un buen uso de la placa, porque no se ha hecho un seguimiento correcto por parte del ayuntamiento de la placa, porque quien ha cogido la placa lo ha puesto el número en un sitio y luego ha usado la placa en otro sitio, que por desconocimiento tendría que haberle dado de baja esa placa y luego darle de alta en el sitio nuevo. Eso genera un batiburrillo dentro del padrón que tenemos de placas de vado, pues que al final es, lo primero, imposible de gestionar con garantía. Y lo segundo, pues se generan agravios comparativos porque puede cobrársele a alguien que no tiene que pagar o puede no cobrársele a alguien que sí tiene que pagar. Por lo tanto, nosotros aplicamos un método que está ya establecido, que no es una cosa que nosotros hayamos inventado, lo que pasa es que nosotros lo hemos querido ampliar más tiempo, que es el de suprimir las placas que actualmente tiene la gente por una placa homologada por el ayuntamiento, que el ayuntamiento ha hecho y que yo creo que en los próximos días, ya está pedida, vendrán placas de dos tamaños, una que es de un tamaño determinado X, como las que hay normal y corriente, y otra que creo que es la mitad, para que se puedan adaptar un poco a la situación de cada cochera o de cada fachada. Lo anunciaremos para que todo el mundo venga a retirar esa placa. Mientras tanto, hasta el 2024, hasta el 1 de enero de 2024, las placas viejas tendrán validez, igual que hasta ahora. Lo único que no tendrán que pagar. Desde que el ayuntamiento anuncie que se pueden cambiar las placas hasta ese enero del 2024, 1 de enero de 2024, la gente deberá venir al ayuntamiento a pedir su placa con su número, le darán el número que le corresponda y la placa si la pide chica o grande. Tiene que pagar 18 euros, ¿vale? Y cambiarla. La cambie cuando la cambie, seguirán teniendo, estarán conviviendo las dos placas, la antigua y la nueva. Habrá gente que tenga la placa nueva desde el primer día y gente que tenga la placa vieja. Pero lo que está claro que el día 1 de enero del 2024
la que tendrá validez será la nueva. En ese momento la vieja dejará de tener validez. Por lo tanto, quien tenga la placa vieja en ese momento no tendrá la protección de que no se pueda aparcar en su cochera. Son 18 euros lo que cuesta la placa, que es lo que viene en la ordenanza. Nosotros lo que hemos suspendido de la ordenanza es el pago de esas tasas, de la tasa por vado de cochera y línea amarilla, tanto en el ejercicio 2022, que se tenían que poner al cobro ahora, como en el ejercicio 2023, con dos objetivos: primero, con que haya un tiempo suficiente para que todo el mundo pueda cambiar la placa, y segundo, que esa obligación de tener que gastarse 18 euros se vea compensada con los dos recibos que tiene que pagar en el 22 y en el 23, de manera que haya gente pues, que le salga prácticamente gratis o incluso se ahorre 1 euro, que es una cosa ridícula, pero bueno, para no generar ninguna polémica ni ninguna suspicacia, la suspendemos. Se suspende la ordenanza fiscal, se suspende lo que se cobra por ese derecho al vado, pero el vado sigue teniendo vigencia, o sea, la gente no puede aparcar donde dé la gana, donde haya vado, tienen que respetarlo. Eso, repito, estará en vigor hasta enero del 2000, bueno, hasta el 31, cuando se coman las uvas, que sepan que la placa, si no la tienen cambiada, la placa vieja ya no sirve, y al día siguiente tendrán que tener su placa nueva. Si no la tienen, la placa no tendrá validez. Tiene que tener una placa nueva, que lleva el escudo del ayuntamiento, de un formato determinado, que dentro de la normativa hemos intentado que sea lo más discreto posible, con un precio más que razonable, y con un número que se le irá adjudicando que no tendrá nada que ver con el número que tengan ahora asignado. De esa manera se generará una base de datos que se irá controlando y fiscalizando, para que cuando esté el padrón completo y ordenado, se pueda remitir a Diputación, que es quien cobra estas cosas, para que emita los recibos. Si alguien en un momento determinado quiere dejar de pagar, una vez que ya ha pasado ese 1 de enero del 2024, y ya no quiere pagar la cochera porque ha vendido la casa o porque se va a cambiar, tiene que coger la placa, llevarla al ayuntamiento y simplemente se le daría de baja a ese recibo para que no se lo vuelvan a pasar. Si ese número de placa o esa placa quiere pasarla a otra vivienda, se podría hacer, pero tiene que comunicarlo al ayuntamiento y hacer el trámite administrativo, de manera que esa placa siempre tenga asignado un domicilio y una persona y un número de cuenta en el que cobrar, en este caso, la tasa, ¿vale? Es muy sencillo, es simplemente que la gente piense que no van a pagar las cocheras ni este año ni el que viene, hablando en llano, pero que sí tienen que preparar 18 euros desde hoy, digamos, hasta finales del año que viene, para comprar una placa en el ayuntamiento, para que tenga validez su cochera a partir de enero de 2024. Simplemente eso. Alcalde, estamos viendo que últimamente están arreglando todas las plazas del pueblo, pero ¿cuándo le va a tocar a la Plaza del Amparo? Que la verdad es que está ya muy vieja. Vieja y rota. ¿Cuándo le va a tocar? Pues ya le tocará. ¿Por qué digo esto? Porque se ha empezado con ese criterio, porque empezamos que hacíamos pequeñas reparaciones en las plazas. El otro día precisamente lo comentaba con Rafa Valdivia. Al final nos dimos cuenta de que, bueno, hay plazas que necesitaban una reparación integral y sobre todo que esas pequeñas reparaciones al final no eran suficientes y al poco tiempo volvía a tener la plaza un aspecto que no es el que queríamos. Y reconozco que, por ejemplo, en la plaza de la Campiña hicimos una reparación grande, pero al final no fue una reparación integral. Y viendo aquello dijimos, esta no es la solución, tenemos que intentar, aunque tardemos algo más, hacer reparaciones integrales que ya conlleven riego, que conlleven mejora de la iluminación, accesibilidad, el tema de la solería, las fuentes que lleven, las zonas verdes. Eso no quiere decir que ya la plaza de la Campiña la hayamos arreglado y no vayamos a volver ahí, pero bueno, ya se arregló en su día, se le dio charipeo bastante importante, pero nos sirvió como ejemplo para cambiar un poco el sistema. Y a partir de ahí pues empezamos a hacer reformas integrales en todas las plazas. Empezamos por el parque de Pablo Iglesias, si no recuerdo mal, lo hicimos en la Plaza de España, ahora lo vamos a hacer en la Plaza de Belén. Lo haremos poco a poco en todas las plazas. Cuando llegue el momento iremos a Plaza Clara Campoamor, lo hemos hecho también en la Plaza de la Antípoda, que hemos hablado con los vecinos y hemos hecho un poco allí también lo que más o menos ellos han pedido y le han venido bien, independientemente de que en todas, en absolutamente todas, se modifiquen y se actualicen los parques, tanto el suelo a caucho continuo, como los propios elementos del parque que se están arreglando, modernizando y los que están rotos cambiando. La Plaza del Amparo es una plaza, todas las plazas del pueblo son especiales, pero la Plaza del Amparo, yo siempre lo he dicho, el centro, cada vecino tiene un barrio, pero el centro tiene sus propios vecinos que viven en el centro, pero aparte del centro el barrio de todos.
¿Por qué? Porque aquí al final todos pasamos para algo, para ir al ayuntamiento, al banco, no sé, a las procesiones, a todas las actividades. Muchas de las actividades que genera no solamente el ayuntamiento, sino el pueblo en sí, pasan por el centro, y el centro es donde están la mayoría de los servicios y es donde tenemos que acudir. Y la plaza forma parte de ese centro. Y el centro, si os dais cuenta, estamos haciendo como podemos poco a poco, en función del dinero y de las subvenciones que nos van dando, arreglando calles alrededor, ¿vale? Hemos arreglado calle Hospital y ahora tenemos la subvención, que será el año que viene cuando se ejecute, para Antonio Alcalá y San Antonio, de manera que se quedará Esaú terminada, calle Iglesia se está terminando, veremos qué pasa con calle Perales, que también estamos trabajando en alguna subvención, porque al final el objetivo es que tanto la Plaza de la Constitución como el trozo que hay de Plaza del Amparo, la calle que hay, digamos, desde la Óptica, pasando por Cajasur, el BBV, etcétera, etcétera, hasta el Ayuntamiento, incluyendo la Plaza de la Constitución, eso tiene que llevar una reforma integral. Hoy, precisamente, con el delegado, uno de los temas que hemos tratado ha sido ese, porque venimos trabajando desde hace tiempo en una subvención con la Junta de Andalucía para parte de la Plaza de la Constitución, y ya el resto nosotros actuaríamos con fondos propios o con lo que viéramos conveniente y pudiéramos. Y la Plaza del Amparo, la Plaza del Amparo entraría o bien dentro de esa reforma integral de la Plaza de la Constitución, o una vez que podamos contemporizar la subvención y los plazos de los proyectos de la obra, podemos perfectamente, que también lo hemos comentado y están haciendo un boceto, no podemos decir que hay un proyecto, pero sí un boceto de qué tipo de reforma le podríamos hacer a esa plaza para hacerla de manera independiente, con un presupuesto independiente, cuando haya financiación. Y yo creo que cuando se aclare un poco qué es lo que se va a hacer en el centro, físicamente me refiero, porque tenemos claro a nivel de tráfico y a nivel de aspecto y a nivel de todo, pero cómo se va a ejecutar esa obra del centro, se verá qué hacemos con la Plaza del Amparo, si se hace a la misma vez que la otra obra o quizás se haga antes, con algún dinero. Pero sea como sea, cuando vayamos a hacer algo en la Plaza de la Constitución, en la Plaza del Amparo, consultaremos con los vecinos de allí, consultaremos y haremos algo un poco más abierto al resto del pueblo para que todo el mundo pueda opinar. Como vamos a hacer a primeros de año, creo yo que tendremos ya todo terminado del proyecto que se va a desarrollar en toda la calle, desde la calle Iglesia, que es donde termina la obra que ahora estamos rematando, hasta la Pepa. Ahí se va a hacer, en toda esa zona, se va a hacer una obra muy importante, que va a afectar a todos los vecinos de esa zona, evidentemente, pero que va a afectar a todo el mundo, porque se va a ampliar la calzada, de manera que no haya ese estrechamiento a la hora de cruzarse los coches, se van a sacar más plazas de aparcamiento, se van a crear zonas de carga y descarga para que no haya problemas con los camiones de los comercios y de las churrerías, y las farmacias, y el supermercado y todos los comercios que hay o que haya por allí. Se van a generar PMRs también, aparcamientos de movilidad reducida, y luego se va a crear una bolsa de aparcamiento en torno al colegio, que también hemos pedido permiso a la Junta de Andalucía de Educación para que nos deje, y al colegio evidentemente también, coger parte de ese patio. Todo eso está en un proyecto redactado, se están concretando las mediciones y se lo vamos a poder presentar a la gente, yo creo que a partir de primero de año. Un proyecto ambicioso. Por lo mismo haremos cuando llegue la hora del proyecto de la Plaza del Amparo, que también es verdad y reconocemos pues que tiene una reforma hecha de hace prácticamente 20 años, si no 20, 15, tiene un uso, la verdad, que muy grande, muy frecuentado por todo el mundo, y necesita una mejora en todos los sentidos. No bastaría con un charipeo. Hay que mejorar riego, hay que mejorar la accesibilidad, jardines, en fin, respetando evidentemente la idiosincrasia, respetando aquellos elementos que están protegidos por las propias normas subsidiarias, pero sí es verdad que necesita un arreglo. Y con respecto a la pregunta de cuándo le va a tocar, pues dentro de relativamente poco, digamos que a medio plazo podemos hablar de reforma de la Plaza del Amparo. Alcalde, no sé si sabrá que en la calle Blas Infante, conectando con la calle Sevilla, hay una alcantarilla que está hundida. ¿Cuándo se va a arreglar eso? Pues no sé, yo suelo salir a andar y paseo mucho el pueblo, y hay cosas que veo y cosas que no veo, pero en Blas Infante con calle Sevilla. Con calle Sevilla no sabía de que hubiera una alcantarilla, pero bueno, de todas formas, eso, aparte de que ahora tomé yo nota cuando terminé y se la pasé al concejal, ya se puso en marcha hace varios años un registro paralelo al registro de entrada general que tenemos, para que se agilizaran todo este tipo de cuestiones, un registro de incidencias que llamamos. De manera que si alguien tiene una incidencia de este tipo, que hay un bache, o una alcantarilla, o una farola o algo, lo ponen ahí, y ese registro llega directamente al área de
de mantenimiento, de obra y servicio en este caso, y se hace una lista y se van arreglando poco a poco. Algunas veces tardamos más de lo que quisiéramos en poder arreglar esas cuestiones. Otras veces, si son grandes, se actúa con prioridad porque pueden generar peligro. Pero sí me consta de que hay una lista que se va poco a poco trabajando, o bien con gente de la casa, o bien con trabajos de empresas del pueblo, pues que en un momento dado se le da parte de la lista para que la ejecuten. Esto será uno de esos arreglos que haya que hacer. Que siempre va a haber algo. Esa lista, Rafa se cabrea muchas veces y no consigo llegar al final. Yo sé que no va a llegar nunca al final de la lista porque siempre va a haber algo roto, siempre va a haber un bache, siempre va a haber una farola. Eso entra dentro del funcionamiento normal del día a día, de un pueblo, del mantenimiento urbano del pueblo. Pero ¿qué pasa? Que quisimos agilizar un poco la cosa, por lo menos en cuanto a la recesión de esas quejas, generando ese registro general paralelo a este registro de incidencias que es por donde tienen que llegar estas cosas y por lo menos se incorporan a esa lista en la que luego se ejecuta dándole prioridades. Por lo tanto, intentaremos ir lo antes posible, lo anoto y se le pasa al área correspondiente, al concejal, para que lo tenga en cuenta. Otro marmolejeño nos preguntaba que por qué no ponen banda o resaltos en la curva de la calle Los Molinos, ya que es peligrosa y los coches pasan a gran velocidad por esa zona. Eso ha sido siempre un eterno debate y una petición que siempre han hecho los vecinos, pero no solamente ahí, sino en muchísimas calles. Ya han pedido, la gente pide que se ponga, o pedimos que se pongan badenes de estos o lomos de asfalto hasta en caminos de las Torresillas, y en todos esos sitios se han pedido. Ahí pasa primero una cosa, que la cuestión no está en impedir mediante cuestiones físicas un elemento físico que se corra, sino que quien conduce es el responsable de que no tiene que correr, porque hay una señalización en todas las calles, en todo el casco urbano, que limita la velocidad a la que se puede ir. O sea que apelo ya también un poco a la responsabilidad de los conductores. Si aún así los conductores no son todos los responsables que debieran, y hay zonas donde es lógico poner badenes de este tipo, pues nosotros lo hemos estudiado y lo hemos colocado. En el caso de la calle Los Molinos, de la calle Jesús, de la calle Gamonal, porque hay un tránsito muy grande de vehículos y de peatones, se han colocado aquellos que se les solicitó a la Junta en su día y aquellos que no les solicitamos a la Junta en su momento. Y sin ir más lejos, hoy en esta visita, con el delegado venían los técnicos de la Junta, pues evidentemente de carretera. Y bueno, gente con la que se lleva trabajando mucho tiempo, porque como sabéis, a Marmolejo lo cruzan dos carreteras autonómicas, tenemos que tener contacto a nivel técnico y a nivel político con la Junta de Andalucía en ese sentido. Y uno de los reproches que le hacían a Rafa, al concejal que se encarga de eso, porque yo me he puesto un poco de perfil, los técnicos, era que se habían puesto badenes sin pedirle permiso a la Junta de Andalucía, porque nosotros sabíamos que si le pedíamos permiso no lo iban a dar porque están demasiado cerca. La Junta establece una distancia entre badén y badén. Son perfectamente homologados los badenes, no hay ningún problema en cuanto a la altura, en cuanto a la señalítica, pero evidentemente no se pueden colocar tantos badenes en ese tipo de carreteras. Es que no se pueden. ¿Cómo hemos intentado nosotros controlar ese tipo de cuestiones? Pues con controles de la policía, pero claro, la policía no puede estar todos los días haciendo control en un sitio. La policía varía y oscila. Hay policía de noche, hay policía de tarde, hay policía de mañana, en fin, hay un mantenimiento de los servicios, digamos, que se ha intensificado en los últimos meses, no en las últimas semanas, sino en los últimos meses. Llevamos desde prácticamente hace un año, pues con unos servicios que se han ido multiplicando por las noches, que ha habido momentos en los que el servicio se ha ido oscilando y ahora, pues desde hace unos meses para acá, se ha intensificado y por eso hacen controles. Cuando venga la policía haciendo controles no es porque el alcalde ya le haya dicho a la policía que salgan a ver a quién pilla sin seguro, sin ITV, sin cinturón. Eso no tiene sentido, porque primero que no tendría lógica políticamente hablando y tampoco económicamente esa es la solución del ayuntamiento. Yo creo que en alguna ocasión he dicho que las multas que se recaudan en el ayuntamiento por cualquier concepto de temas de tráfico, cinturones, etcétera, etcétera, están en torno oscilan entre los 16, 18, 20.000 euros. Por lo tanto, eso no es un dinero que nos saque a nosotros de nada. Pero bueno, es su obligación, es su trabajo, hay que respetar ese trabajo, pero que lo que se busca es la seguridad de los ciudadanos. Porque cuando se hace un control, pues evidentemente se reduce la velocidad. Cuando se hace un control, si alguien va sin ITV, pues aparte de que se le ponga la sanción, se le obliga a que saque la ITV. Porque si alguien va sin ITV y tiene un accidente, el problema lo tiene el propio dueño del vehículo, pero también al otro porque el seguro puede que no actúe. Si no lleva ITV, el seguro no entra
digamos, a cubrir el siniestro. Y si hay ya cosas más graves que un faro, que un parachoques, no llevar ITV, no llevar seguro, eso es un problema. Digo, si hay alguna desgracia con respecto a las personas, pero luego también para que los coches no lleven cosas de estas raras que hacen ruido ahora en los tubos escape, que eso también lo controla la policía, que también afortunadamente se está reduciendo, si pillan a alguien con la música más alta de la cuenta. Vamos a ver, tanto la policía como la Guardia Civil trabajan en ese sentido. Si trabajan demasiado intensamente, eso al final genera por un lado crítica porque parece que, pero si trabajan menos intensamente genera crítica porque parece que. O sea que al final esto de qué se trata, y es lo que intento yo siempre explicar cuando hablamos de esto es que está muy sucio, esto es que es inseguro. Hay unos servicios de limpieza y unos servicios de seguridad, por poner dos ejemplos, que entendemos que son relativamente suficientes, todo es mejorable, pero vamos a calificarlos como relativamente suficientes. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí tienen que estar también los vecinos y las vecinas, aunque sea uno, somos todos maravillosos, todos los vecinos y vecinas de Marmolejo somos maravillosos, 6.784 creo, por cierto bajamos porque bajan los nacimientos y las muertes se siguen manteniendo y al final, aunque esto no venga a cuento, se mueren prácticamente el doble de los que nacen, independientemente de que alguien se vaya afuera, porque como siempre se han ido, hay determinados trabajos, carreras que cada vez tiene la gente más carreras, está más preparada, que aquí no se pueden desarrollar, tienen que salirse fuera, como siempre, pero que la regla que hace que eso pase es que las defunciones duplican a los nacimientos. Nosotros estamos intentando fomentar el nacimiento con algunos gestos, pero los nacimientos se duplican, se multiplican, crecen exponencialmente en función de la situación económica general que haya, no solamente en el municipio. Pero bueno, dicho eso, que teniendo en cuenta que de esos 6.786 vecinos, uno o una sea incívico o incívica, si echa un papel justo cuando ha pasado el barrendero, si corre con el coche cuando no está la policía, si echa la basura en el contenedor fuera de hora, si coge un lavabo porque está haciendo una reforma en su casa y lo pone en un contenedor, si coge un mueble y lo tira en el contenedor de enfrente cuando no lo ve nadie, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay policías que controlan la seguridad, un policía en cada esquina, eso es imposible, y además sería una irresponsabilidad. Va a parecer esto la Marbella de Jesús Gil cuando llegó, que cuadruplicó la plantilla de policía, porque eso económicamente pasó lo que pasó. Está la plantilla, nosotros cumplimos la ratio perfectamente. Hay una plantilla de policía pues, que cumple con su obligación, intenta hacerlo lo mejor posible. Que hay una plantilla de limpieza que tenemos a través del servicio de Resurja, que está dentro de lo que establece la empresa en cuanto a las necesidades de los municipios de nuestro tamaño, de recogida de basura, de recogida de enseres. O sea, si nosotros nos recogen la basura todos los días a una hora determinada y limpian los contenedores cada X tiempo, digo por dentro, si echamos la basura a la hora que corresponde y no la echamos antes, el contenedor no debe de oler. ¿Qué se tardan en limpiar el contenedor? Oye, Manolo, que aquí llevan sin venir a limpiar el contenedor 2 semanas y tenían que venir tal, o Rafa, o quien sea, o a través del registro de incidencias, que nadie se preocupe, que nosotros llamamos y se limpia. Hace poco hubo quejas de que los contenedores, es verdad que estaban sucios del churre que sueltan, la base de los contenedores, que venían, limpiaban el contenedor, pero no limpiaban la base, y ahora llevan 2 o 3 semanas que se ha reforzado el servicio. Eso sí lo podemos entender, pero yo lo que no entiendo es por qué el otro día me llama un vecino de La Vistilla, indignado con toda la razón del mundo, un amigo mío, amigos míos puedo decir que son todos, casi todos los vecinos del pueblo, por lo menos los que quieran ser, pero digo, vecinos de La Vistilla es con el que tengo confianza. Oye, que está todos los días viniendo gente aquí al pabellón con las cosas que hacéis, que tal, que cual, y estaba aquello lleno de chismes, los contenedores que hay al lado del pabellón, tuvimos que mandar para que se quitaran. Cuando un martes sí, otro no, viene gente y en tu puerta te lo recoge. Yo he usado ese servicio un par de veces o 3 y está muy bien, lo sacas por la noche, el chisme llega a la puerta y al día siguiente se lo llevan, lo sacas el lunes, simplemente tienes que llamar al ayuntamiento y te apunta. Dice exactamente lo que va a sacar, no va a decir que va a sacar una silla y luego saca allí todo el mobiliario de la casa porque se lleva la silla, porque esa gente tiene que venir calculando lo que se tiene que llevar, pero es así, y si has tenido el armario allí 10 años metido dentro de la casa o el colchón 10 años, porque lo tengas una semana, un día más y te espera a que venga, pero es que viene una vez al año, no, viene 2 veces al mes, sacas tu chisme y se lo llevan. ¿Eso quién lo hace? El 99,99% de la gente, pero siempre hay ese pequeño porcentaje que no lo hace. Pues si deja de hacerlo, primero que optimiza el recurso de limpieza, segundo que se molesta menos a los vecinos y tercero que evitamos este tipo de cuestiones. Pues igual pasa con la velocidad, igual pasa con la música, con los coches chunda como lo llama la gente, con los piticos del tubo de escape que cuando aceleran hacen piu, pues si eso no está homologado, pues ya tiene que andar la policía advirtiendo o incluso denunciando ese tipo de cuestiones, porque al final es pensar en los demás. Sí. Igual que piensas en ti, piensa en los demás.
y al final se facilitaría todo mucho. Si tú tiras la bolsa a tu hora, si no sacas enseres donde no los tienes que sacar, si no ensucias cuando no tienes que ensuciar, se facilita. Y luego, evidentemente, está el ayuntamiento para limpiar, para velar por la seguridad, para poner badenes que se han puesto, para hacer controles de policía, para reforzar el servicio de policía en algunas ocasiones o de manera continua por la noche, que somos de los muy pocos pueblos de muchísimos alrededor que puedan mirar que mantiene el servicio de policía continuo o esporádicamente por las noches, porque siempre está la Guardia Civil, que hace un trabajo excelente. Una noche no coge la policía el teléfono, salta el buzón, con llamar al 112 o al 061, acude la Guardia Civil con la misma rapidez que acudiría en este caso la policía. Si nosotros pensamos un poco en los demás, en el pueblo irían las cosas mejor en ese sentido. Oye, y yo el primero, yo también, lo que tenga que fallar como vecino, de si tiro un papel, que no lo tiro, de si saco la basura de horas, que tampoco, pero en lo que nosotros fallemos de cara a los demás, tenemos que poner un poco la mano en el pecho, y si alguien va más corriendo de la cuenta porque tenga prisa, tiene que pensar, pues bueno, que hay unas limitaciones, tiene que pensar que puede haber un niño que se cruce, pensar que puede haber una persona mayor, alguien que abra la puerta de un coche, en fin. De todas formas, volviendo a la pregunta, la policía controla, se ponen badenes de estos en sitios insospechados, por llamarlo de alguna manera, porque la Junta de Andalucía, ya te digo, establece unos criterios en las propias carreteras autonómicas de distancia. Si supieran los que hemos puesto, que ahí no tienen nada que decir porque es competencia nuestra, pero si supieran los que hemos puesto dentro del casco urbano, se echarían mano a la cabeza, primero por el coste de los badenes y luego porque ese tipo de cosas no suele verse en muchísimas ocasiones. Pero que además nosotros somos conscientes de esto y vamos a intentar mejorar en la medida de lo posible todo eso. De hecho, lo que explicaba antes, así someramente, con respecto a la obra que se va a hacer en parte de la calle Coso, hasta llegar a la Pepa por Juan de la Rosa, también va a establecer una serie de elementos que impidan que se coja velocidad, que impidan que el peatón esté más protegido en el aserado, en fin, pasos de peatones cada más tiempo para ir templando, digamos, el tráfico y que vayan, en fin, son problemas complicados los que el ayuntamiento asume su responsabilidad, que la tiene y es toda, y es su competencia, pero que también depende un poco de que entre todos y entre todas pues seamos capaces de convivir mejor. Son cuestiones de convivencia, entiendo yo. Uh-huh. ¿Por qué hay un día de la semana en el que cierran todos los bares de Marmolejo? Es una pregunta que nos hacía un vecino que visitó el pueblo, está afuera, visitó el pueblo y que coincidió en que ese día estaban todos los bares cerrados y no pudo comer. Y luego vino un poquito más tarde, una semana más tarde, y resulta de que si no estaban cerrados, estaban reservados, todo reservado. Bueno, si está todo reservado, afortunadamente es que había mucha gente ese día que había decidido salir a la calle. Vamos a ver, el otro día tuvimos una reunión con la Asociación de Hosteleros y yo hablaba y comentábamos y no cierran todos los bares el mismo día. Hay bares que cierran el lunes, hay bares que cierran los martes, hay bares que cierran los miércoles, hay bares que cierran los jueves. Y lo que pasa es que unos tienen costumbres de cerrar en unos días determinados y otros. Pero es verdad, el otro día decía, oye, ¿cuándo cerráis? Pues yo cierro tal día. De los que había en la reunión, había dos que cerraban el mismo día y el resto cambiaban. Y luego estuvimos repasando un poco de los bares no cierran el mismo día. Que es verdad, como hablaban el otro día, creo que otra pregunta que hubo de la feria, de por qué había menos bares en la feria, que es verdad que el sector hostelero está un poco de capa caída, por llamarlo de alguna manera, sí, pero es que el sector hostelero, igual que muchos sectores, pero en este caso el sector hostelero ha pasado mucho, y ha tenido que reducir plantillas, ha tenido que reducir horarios, ha tenido que reducir, en fin, y es que sigue pasando. La luz, el agua, que en un bar la luz, en fin, no lo sé, cada uno se organiza como ve conveniente. Lo que está claro es que el ayuntamiento no le puede decir a los bares cuándo tiene que abrir y cuándo tiene que cerrar. El ayuntamiento lo que hace es que no les cobra las terrazas a los bares, no les cobra las licencias de apertura a los bares, intenta hacer actividades para fomentar que la gente salga y se reserve todos los bares, en fin. Yo mismo había días que he querido salir a tomar algo y te he encontrado un bar cerrado, porque a lo mejor yo no sabía que ese día cerraba, o he llegado a otro y estaba todo lleno. Yo creo que son cuestiones normales, pero a la misma vez que digo esto pienso que todo tiene que volver a la normalidad y todo tiene que volver a mejorar, poco a poco. Ha habido retazos de esa mejora. Yo se lo decía al delegado de Fomento que estaba hoy, digo, yo desde el 2015 de alcalde, el 2015, 2016, 2017 ya se empezó a salir de la crisis aquella que veníamos, que creíamos que era la más grande que había. Pues esa crisis no la sufrió yo como alcalde, la sufrió todo el pueblo. Empresarios, hosteleros, comerciantes, los vecinos, las vecinas, todo el pueblo.
Pero es que cuando creíamos que estábamos levantando un poquillo ya la cabeza en el 18, en el 19, que todo esto venía fabuloso, es que llega el COVID, algo insospechado por todo el mundo, desconocido, que no sabíamos lo que iba a pasar, con todas las consecuencias que ha traído eso. Con todos los medios que haya querido poner el gobierno y haya querido poner la Junta y hayamos querido poner los ayuntamientos, ¿para qué? Pero eso al final ha sido un shock, un trauma para todos los establecimientos, todos los comercios, todas las empresas. Y ahora que ya pasa el COVID, que ya parece que la mascarilla te puedes olvidar de ella, que ya puede estar, viene el tema este de la guerra, que aparte de ser una cuestión humana desastrosa, los precios de la luz, los precios, lo estamos sufriendo todos. ¿Eso justifica algo? No, pero de alguna manera, digamos que es un atenuante a la hora de que los hosteleros se adapten un poco a los horarios donde más ganan, a los horarios donde menos personal necesitan, o etcétera, etcétera. Cada uno entiende su casa. Cada uno entiende su casa. Si hay bares todos los días abiertos, aunque otros estén cerrados, y si hay un bar lleno, yo creo que de momento hay todavía bares suficientes en el pueblo como para buscar otro. Lamento que ese vecino, ese día en concreto, pues se encontrara esa situación. Pero que nosotros lo que hacemos desde el ayuntamiento es facilitar todo lo que podemos, en este caso que estamos hablando de los bares, o facilitar también que haya actividades para que los bares les sea rentable, ganen dinero y por lo tanto puedan salir a flote, porque si no gana dinero el del bar cerrará un día, cerrará dos o cerrará literalmente. Alcalde, ¿por qué se promociona un polígono industrial que no tiene empresas? Es una pregunta que no han hecho. ¿Que por qué se promociona un polígono industrial que no tiene empresa? Que no tiene empresa. Pues para que haya empresa. empresa. Está vacío de empresa. Claro, pero bueno, no está vacío de empresa. El polígono industrial Las Calañas, entiendo que se refiere la pregunta. No está vacío de empresas, hay empresas, está la gasolinera, está el puesto de compra, están los de Ionity que van a casi a empezar ya han terminado la obra y van a poner en marcha el punto de recarga de vehículos eléctricos. Luego en las naves que el ayuntamiento vendió hay varias empresas que están desarrollando actividad y otras que están a punto de desarrollarla. Luego explicábamos el otro día que Luis Piña adquirió 30.000 metros para desarrollar un proyecto a medio y largo plazo, que yo entiendo que finales, primeros de año, podremos ya hablar de qué manera va a tomar y de qué forma va a tomar eso. Eso es lo primero, que no está vacío. Y lo segundo, que estuviera vacío o esté lleno o medio pensionista, hay que promocionarlo para que todo se ocupe. Pues tenemos una empresa con la que seguimos hablando desde hace varios meses, a ver si conseguimos que venga. El otro día me llamaban pidiendo cita también una empresa con algo bastante interesante también, que también trataremos, y eso es porque el polígono se intenta promocionar, y nosotros promocionamos el polígono de una manera sensata, que no es que estemos poniendo anuncios en el ABC todos los días o en El País, sino que nosotros en los medios locales que tenemos, a través de, digamos, de las diferentes administraciones, y luego también, pues, eso es una cuestión que quien quiere invertir su dinero porque quiere montar un negocio, mira y busca y escudriña el mejor sitio, por ubicación, por impuestos, por precios, por personal, por capital humano, por estabilidad política, etcétera, etcétera. Claro, si alguien piensa en poner una empresa, la familia que me llamó antes de ayer, se han acordado de Marmolejo no porque hayan visto un anuncio en ningún sitio, que han podido ver algo que hemos hecho de promoción en redes y tal, pero no porque haya visto un anuncio en el periódico, ¿no? En el periódico de negocios el domingo, en El Economista, no, sino porque sabe que en Marmolejo, porque se lo han contado, lo ha visto aquí, lo ha visto allí, o saben de otros empresarios, hay un polígono industrial al lado de la autovía, con el proyecto de la electrificación que está prácticamente al 100%, que no hay ningún problema para vender parcelas, que tienen un precio más que razonable, que si ese precio se vincula a la generación de empleo todavía baja mucho más, que la fiscalidad en el municipio es muy baja y está por debajo de la media de la que hay alrededor e incluso en polígonos, en fin, diferentes al del municipio con otra ubicación totalmente diferente, que hay una estabilidad política, porque eso también influye, aquí hay una estabilidad y una normalidad a la hora de gestionar el ayuntamiento, fruto del equipo de gobierno y del resto de la corporación, pues que en otros sitios no lo hay. Tú vas a ayuntamientos donde un día hay uno, otro día hay otro, esto te lo aprueban, no te lo aprueban, eso también influye. Aquí somos serios, hay un cuerpo técnico y unos funcionarios en el ayuntamiento, y digo, desde el cuerpo técnico hasta el último auxiliar administrativo que haya, pues que hace su trabajo, con unas directrices políticas, con toda la premura, la prioridad posible para que los empresarios de dentro o de fuera se encuentren sus cosas lo más rápidamente hechas posible, en fin, que todo eso suma. Y yo creo que esa es la verdadera promoción del polígono, el poner encima de la mesa todos esos elementos que generen el caldo de cultivo para que haya empresas que se interesen por Marmolejo. ¿Que es un polígono vacío? No, es un polígono que se está llenando poco a poco. De hecho, hombre, yo
en fin, no le voy a decir que me sienta orgulloso, que también, pero bueno, me siento satisfecho pensando que hay una empresa como Luis Piña que ha venido a Marmolejo porque las circunstancias de Marmolejo han sido propicias, que no es porque yo sea moreno y me estén saliendo canas, sino porque ha visto un empresario de hace ya un montón de años en el sector, con experiencia, con inversiones de todo tipo hechas, que Marmolejo es el sitio propicio por ubicación, por fiscalidad, etcétera, etcétera, todo esto que he explicado, para desarrollar su empresa, y con los que nos estamos relacionando igual, y la Q8, cuando ha montado Q8 con la familia Regel, la gasolinera ahí, no es porque... Que sí, que supongo yo que Carlos Regel y su familia pues dijeron, oye, en el pueblo, pero claro, si la Q8 ve que esto, aquí se para un camión al día, pues dirá, aquí no hay gasolinera que valga. O sea, que el polígono hay que promocionarlo, evidentemente, pero que el polígono también no doy por bueno que esté vacío, sino que se está llenando de empresas poco a poco, que de hecho las hay. ¿Que eso es la solución de manera inmediata ya, que con un chasquido se arregle? No, evidentemente no, pero que yo cuando llegué en el 2015 no había luz, había que devolver las parcelas y entonces sí que estaba vacío y sin expectativa. Ahora se está llenando y tiene muchas expectativas de cara al futuro, pero no para mí, sino para la gente del pueblo, para los vecinos y vecinas que aquí vivimos. Pues yo soy un vecino más, que al final tiene el privilegio y la responsabilidad pues, de ser el alcalde y dirigir esto durante un tiempo razonable. Bueno, pues ya ni más preguntas. Alcalde, ya los ciudadanos, esta era la última. Vamos a dar por terminado si no tiene nada más que decir. ¿Bien? Hay una que la tengo, que me la han mandado a mí por WhatsApp, que le he dicho que no es el conducto reglamentario, pero bueno, que se queda, bueno, pero se queda contestada. entra dentro. Sí, me preguntaba, y lo he anotado aquí, que por qué nos hacemos bonificaciones con el tema de la colocación de placas solares sobre el IBI, que por qué no bonificamos el IBI cuando la gente pone placas solares de autoconsumo, no de aquellas del agua sanitaria. Sí, sí. Y bueno, lo explico, aprovecho y lo explico aquí. Vamos a ver, nosotros el impuesto, la contribución, el impuesto de bienes inmuebles, digamos que es el impuesto que el ayuntamiento le llega íntegro de lo que recauda. Pero el impuesto, hay una normativa y una ley que lo regula en cuanto a los valores y en cuanto al porcentaje, al tipo que se le tiene que aplicar. Quiere decir, el valor de la casa, que eso no lo establece el ayuntamiento. De hecho, hace unos años, hubo una revisión del catastro y te dice, oiga, tu casa, o lo que era un solar que ya es casa, o esto que ha cambiado el valor y en vez de valer 10, vale 20. Y sobre eso se le aplica el tipo. Ahí no tenemos competencia. Nosotros tenemos competencia en cuanto al tipo. El tipo, hay una parte del tipo que el Estado obliga a que cobre, hay un mínimo, igual que hay un máximo. Y tú te tienes que mover en esa horquilla. El Ayuntamiento de Marmolejo se acogió a un plan de ajuste entre el 2011 y el 2015, al que todavía estamos acogidos, mientras no paguemos los 6 millones de euros de deuda que quedan, había 11 y quedan 6, pero bueno, vamos bien, pero todavía no lo hemos pagado, tiene muy poco margen a la hora de establecer el tipo, de establecer el porcentaje que se le aplica. Además, nosotros tenemos la peculiaridad de que desde el 2015 todos los impuestos y todas las tasas del municipio están congelados. Y este impuesto está congelado, el IBI. Si nosotros, teniendo en cuenta que estamos sometidos al plan de ajuste, dijéramos de hacer una rebaja, no podríamos, porque el plan de ajuste impide, porque esa fue una de las condiciones, impide que rebajemos. Si nosotros, aparte del plan de ajuste, dijéramos de hacer una rebaja, estaríamos haciendo una rebaja de algo que lleva 7 años, o prácticamente 8 años congelado. Quiere decir que si todo está subiendo, el IBI no solamente no está subiendo, sino que además le hacemos una rebaja determinada por un hecho determinado, la cuantía se reduciría ya, que ya está muy reducida enormemente, con respecto a lo que el ayuntamiento pudiera recaudar. Y de eso, de la recaudación del IBI, es de lo que el ayuntamiento pues, puede ir un poco viviendo y pagando las cuestiones que tiene. Pero además, para que no quede duda al respecto, si nosotros cogemos los datos de lo que los pueblos de alrededor, y no hablo solamente de la provincia de Jaén, sino de Córdoba, hacemos una circunferencia en el mapa. Lo digo porque lo hicimos hace mucho tiempo, cuando este tema se debatió en el Pleno, cuando estábamos nosotros en la oposición, y luego surgió, porque nos mandaba el Estado, una serie de requerimientos para que subiéramos el IBI o tomáramos otro tipo de medidas que redujeran el gasto o que incrementaran los ingresos. Por lo tanto, una forma de incrementar los ingresos es subir el IBI. O que fue por la que no optamos por reducir los gastos, que lo hicimos con un montón de cuestiones. Pero lo estuvimos estudiando. Y vimos que éramos el pueblo
que estaba por debajo de la media de todos los pueblos que hubiera alrededor. Y poco habrá podido variar esto, que este documento lo he rescatado yo de la carpeta que tengo de temas económicos, que es del 2019, ¿vale? Y no voy a dar nombres de pueblos, pero puede mirar cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pueblos. Nosotros somos el que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el que hace 8. Y hay pueblos que son mucho más grandes que nosotros, pueblos mucho más chicos que nosotros, los grandes lo tienen por encima de nosotros y hay muchos chicos que también lo tienen por encima de nosotros. Estamos por debajo, somos de esos que he dicho, el de los 11, el número 8. Y si hace la media, estamos por debajo de la media. O sea que estamos al límite de lo que el gobierno establece. Nosotros dice que el límite legal que establece el gobierno debería de sumar o debería de comprender un 50%. Nosotros estamos en el 50,36%. Estamos, 50,36%. O sea, estamos rozando ese límite en el que el gobierno, el Ministerio de Hacienda o quien correspondiera nos llamara la atención. Aparte, después de esto que he dicho, efectivamente estamos sometidos a un plan de ajuste y no podríamos acogernos aunque quisiéramos. Pero es que además nosotros, la tasa por construcción, el ICIO, instalación, construcción y obra, está congelada también durante los últimos 7 años. Incluso el trámite que se hace administrativo en el ayuntamiento, que se supone que debería de cobrar una tasa especial por el tema del tratamiento, en fin, nosotros no la cobramos, de manera que la colocación de la placa, el precio que tiene, la colocación de la instalación, el precio que tiene es prácticamente la comunicación y poco más, dentro de la comparativa con otra obra, porque dentro del importe sobre el que se calcula el ICIO hay elementos que se quitan. Resumiendo, que al final me acabo liando porque quiero dar muchas explicaciones. Tenemos el impuesto de bienes inmuebles por debajo de la media de los pueblos de alrededor nuestra, y podríamos ampliar el anillo y seguiríamos estando por debajo de la media. Segundo, tenemos un plan de ajuste que nos obliga a que establezcamos un mínimo de cobro de impuestos de bienes inmuebles. Ese mínimo en su día lo pudimos subir y lo que hicimos fue reducir los gastos para no tener que tocar ahí. Está congelado, por lo tanto, desde el 2007, y el impuesto de instalaciones, construcciones y obras, que es el que está sometido a la instalación de las placas, está también congelado, y encima de las placas pues hay una serie de criterios que nos imputan y por lo tanto que no se cobran. Yo creo que ha quedado relativamente bien explicado. Pues entonces ya sí que damos por terminado este programa. Darle las gracias por acercarse a la radio. Y bueno, ¿el mes que viene tendremos programa? Sí, sí, por supuesto. Yo mientras haya preguntas, el mes que viene, día arriba, día abajo, cuando tú me digas, cuando se anuncie... La programación y la agenda también de usted. Se programa un poco en la agenda, que la gente haga preguntas y aquí se contesta cualquier cosa. De hecho, hay preguntas que son muy interesantes, que me dan la opción de explicar determinadas cuestiones, y luego pues hay cuestiones como, por ejemplo, esta del bache en Belén que había. Que de la calle Los Molinos. No, no, la de la alcantarilla. Sí. La alcantarilla estaba en la calle, se lo miro, la calle que da junto a la calle Sevilla, sí. En la Blas Infante. Con Blas Infante, lo anoto, se lo digo al concejal, pero también da opción a explicar que hay un sistema por el que esas quejas llegan al ayuntamiento de manera ágil. ¿Quiere decir que echando el papel se arregle eso? No, si eso queda imposible. Eché el papel ayer y me lo arreglaron hoy, a no sé que sea una cosa muy peligrosa, o a no sé que sea una cosa que pille en el momento que se estén haciendo, pero hay cosas que tardan. De hecho, hay cuestiones que los vecinos me recuerdan, niño, que eché el papel hace ya un mes y no han venido. Es porque incidencias de esas relativamente pequeñas hay muchas y las van atendiendo cuando se pueden, pero que hay un sistema para eso. Y de todas formas, el despacho está abierto, no solamente el mío, sino el de cualquier concejal, el concejal responsable, para dar esa queja, esa sugerencia, lo que haga falta. Con respecto a las preguntas, encantado de poder venir aquí una vez al mes y explicarle a mis vecinos a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos, y sobre todo atender esas quejas y esas cuestiones que tenemos. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.